El sol del desierto brillaba con fuerza mientras la francotiradora de la Marina, Sarah Chen, ajustaba su mira por enésima vez esa mañana. La base de operaciones avanzada en Afganistán bullía de energía nerviosa mientras los informes de inteligencia confirmaban lo que todos temían. 3 generales enemigos de alto rango se habían reunido en un complejo a poco más de 3 kilómetros de distancia, planeando un ataque masivo coordinado que devastaría a las fuerzas aliadas en toda la región. Sarah se secó el sudor de la frente, con las manos firmes a pesar de la creciente presión a su alrededor. A sus 28 años, ya se había ganado la reputación de ser una de las tiradoras más hábiles del ejército. Pero hoy se sentía diferente. El peso de la responsabilidad la oprimía como el mismo calor del desierto. El comandante Jake Morrison, un veterano SEAL de la Marina con más de 15 años de experiencia en combate, estudiaba el mapa táctico extendido sobre la mesa improvisada. Su rostro curtido reflejaba la tensión de innumerables misiones, y sus ojos tenían la mirada calculadora de alguien que ha visto demasiada guerra. El complejo, donde se reunían los generales, se encontraba en la cima de una colina rocosa, rodeado de barreras naturales y posiciones fuertemente fortificadas. «El tiro es imposible», murmuró Morrison a su equipo, señalando las imágenes satelitales. La distancia por sí sola desafiaría incluso a los mejores francotiradores. Pero los cambios de altitud, los patrones de viento y la pequeña ventana de oportunidad lo hacían parecer una fantasía. Incluso si pudiéramos ubicar a alguien, el ángulo es incorrecto. Estamos hablando de alcanzar un objetivo a través de una abertura de 15 centímetros en una ventana a más de 3000 yardas. Sarah se acercó al grupo en silencio, con el rifle colgado a la espalda. Había estado escuchando la discusión desde el otro lado de la tienda, estudiando las mismas fotos de inteligencia que desconcertaron al equipo SEAL. Su ojo experto captó detalles que otros podrían pasar por alto, calculando la deriva del viento, la caída de la bala y el tiempo con la precisión de un matemático. La tienda quedó en silencio mientras ella se aclaraba la garganta. Morrison levantó la vista, con una expresión de leve irritación por la interrupción. Conocía a Sarah de renombre, pero como muchos operadores de las fuerzas especiales, albergaba dudas sobre cualquiera que no se hubiera ganado sus galones en su hermandad de guerreros. «Señor, he estado analizando el objetivo», comenzó Sarah con voz tranquila y profesional. Hay un breve lapso durante la reunión de la tarde en el que los 3 generales serán visibles por la ventana que da al norte. Los patrones de viento a las 14 horas crean una calma temporal que podría jugar a nuestro favor. El teniente de Morrison, un hombre corpulento llamado Rodríguez, rió entre dientes. «Señora, con todo respeto, estamos hablando de un disparo que nunca se ha realizado en combate. Las variables por sí solas desafiarían a una computadora, y mucho menos a un tirador humano». Sarah asintió, pero no se echó atrás. Había pasado años perfeccionando su técnica, estudiando balística, patrones climáticos y comportamiento humano. Y lo que es más importante, había realizado disparos imposibles antes, aunque nunca con riesgos tan altos. La vida de miles de soldados dependía de eliminar a estos 3 hombres antes de que pudieran lanzar su ofensiva coordinada. «Entiendo la dificultad, señor», respondió, mirando directamente a la mirada escéptica de Morrison. «Pero he hecho los cálculos. Con la posición y el momento adecuados, es alcanzable. No es fácil, pero alcanzable». Morrison la observó durante un largo rato, sopesando su confianza frente a la realidad de la situación. Su equipo necesitaba un milagro, y los momentos desesperados a menudo requerían medidas desesperadas. Aún así, su experiencia le decía que el exceso de confianza mataba a más soldados que las balas enemigas. La radio del comandante cobró vida con actualizaciones urgentes del cuartel general. La inteligencia indicaba que la ofensiva enemiga comenzaría en 48 horas. Los ataques aéreos tradicionales estaban descartados debido a la población civil y las zonas circundantes, y los equipos de asalto terrestre no podían llegar al complejo sin activar los sistemas de alerta temprana que dispersarían a los generales.
Muéstrame tus cálculos, dijo Morrison finalmente, con un tono que sugería que le estaba siguiendo la corriente más que considerando seriamente la propuesta. Extendió mapas topográficos detallados del área objetivo, marcando puntos de elevación y posibles posiciones de tiro con la eficiencia de quien practicaba. Sarah se inclinó sobre los mapas, trazando con el dedo posibles trayectorias con la confianza de quien ha pasado incontables horas estudiando tales escenarios. Explicó su razonamiento metódicamente, señalando las condiciones atmosféricas, las debilidades estructurales del complejo y los patrones predecibles de las cotizaciones de seguridad del enemigo. La expresión de Morrison pasó gradualmente del escepticismo al interés genuino a medida que el análisis de Sarah demostraba ser más exhaustivo que la evaluación inicial de su propio equipo. Su conocimiento de la balística de largo alcance impresionó incluso a sus francotiradores más experimentados. Y la posición de tiro que propuso demostró un pensamiento táctico que superaba sus años. Aunque todo lo que dice sea correcto, dijo Morrison lentamente. Seguimos hablando de alcanzar 3 objetivos distintos en rápida sucesión. Si fallas uno, todos se dispersarán. Si fallas los 3, habremos desperdiciado nuestra única oportunidad al alertarlos de nuestras capacidades. El peso de sus palabras flotaba en el aire del desierto como el humo de un incendio lejano. Todos en la tienda comprendieron las implicaciones. No se trataba solo de realizar un disparo difícil. Se trataba de prevenir una masacre que podría cambiar el curso de todo el conflicto en la región. Sarah enderezó los hombros, respondiendo a cada mirada escéptica alrededor de la mesa. Se había entrenado para momentos como este durante toda su carrera militar. Pero también comprendía que la confianza no significaba nada sin resultados. Las próximas horas determinarían si ella era la solución a un problema imposible o simplemente otra soldado con más orgullo que sensatez. La misión de reconocimiento comenzó antes del amanecer con Sarah y un pequeño equipo sellado avanzando por el terreno accidentado hacia la posición de tiro óptima que ella había identificado. El comandante Morrison insistió en liderar personalmente al equipo de avanzada. Sus dudas sobre la misión eran evidentes en cada paso cuidadoso que daba por el paisaje rocoso. Sarah llevaba su rifle personalizado, un arma que había modificado durante años de servicio para lograr la máxima precisión a distancias extremas. La mira telescópica por sí sola costaba más de lo que la mayoría de los soldados ganaban en un mes, y cada componente había sido seleccionado por su precisión más que por su comodidad. Su munición estaba recargada a mano con especificaciones exactas. Cada bala estaba diseñada para las condiciones atmosféricas específicas a las que se enfrentarían. El equipo se movía en completo silencio, comunicándose únicamente mediante señales manuales mientras recorrían el peligroso camino hacia la posición de tiro. El respeto de Morrison por los conocimientos tácticos de Sarah crecía a medida que ella demostraba un profundo conocimiento del terreno. Había estudiado imágenes satelitales y datos topográficos durante semanas antes de proponer su audaz plan. Tras 2 horas de desplazamiento, llegaron a la posición oculta que Sarah había seleccionado. El lugar ofrecía una línea de visión clara hacia el complejo objetivo, a la vez que permanecía oculto a los puestos de observación enemigos. Morrison tuvo que admitir que su elección demostraba una excepcional capacidad táctica, pero aún albergaba serias dudas sobre la viabilidad del disparo. Alcance al objetivo, 3.200 yardas, anunció Sarah en voz baja, usando un telémetro láser para confirmar sus cálculos previos. La distancia superaba lo que la mayoría de los manuales militares consideraban práctico para operaciones de francotiradores, especialmente en combate con múltiples objetivos en movimiento. Morrison observaba a través de sus binoculares cómo los guardias enemigos patrullaban el perímetro del complejo con la previsible regularidad. El edificio donde se reunían los generales se alzaba como una fortaleza en la cima de la colina rocosa, con sus gruesos muros diseñados para resistir ataques convencionales. Solo la ventana orientada al norte ofrecía alguna posibilidad de acceso, e incluso eso requería introducir una bala por una abertura apenas más ancha que el propio proyectil. La visibilidad en la ventana del objetivo se limita a aproximadamente 4 minutos por hora.
Sara informó, seguimiento de los patrones de sombras en la fachada del edificio. La reunión del general está programada para las 14 horas, lo que nos brinda la mejor oportunidad cuando la luz de la tarde crea condiciones óptimas de visibilidad. Rodríguez, el segundo al mando de Morrison, meneó la cabeza con incredulidad mientras estudiaba el objetivo con su propia óptica. Incluso si el disparo es físicamente posible, le estamos pidiendo que acierte a 3 objetivos distintos seguidos. El margen de error es prácticamente nulo, y solo tenemos una oportunidad antes de que se den cuenta de lo que está sucediendo. Sara comenzó a preparar su posición de tiro con precisión metódica, calculando cada movimiento para minimizar las variables que pudieran afectar la precisión. Construyó una plataforma de tiro estable utilizando las formaciones rocosas naturales, asegurándose de que su rifle se mantuviera perfectamente estable durante toda la secuencia de combate. Las horas transcurrían lentamente mientras el equipo esperaba la ventana de tiro óptima. Morrison se encontró estudiando la preparación de Sara con creciente admiración, notando cómo tenía en cuenta detalles que sus propios francotiradores podrían haber pasado por alto. Sus ejercicios de respiración, preparación mental y comprobaciones del equipo demostraron un nivel de profesionalismo que desafió su escepticismo inicial. La velocidad del viento está bajando a niveles aceptables, informó Sara mientras el sol de la tarde alcanzaba su punto máximo. A través de su mira telescópica, pudo ver movimiento dentro del complejo a medida que varios oficiales llegaban para la crucial reunión. Los informes de inteligencia confirmaron que los 3 generales objetivo ya estaban presentes en el edificio. Morrison sintió que se le aceleraba el pulso al acercarse el momento de la verdad. Años de experiencia militar le habían enseñado a confiar en sus instintos, y cada uno de ellos le gritaba que esta misión era imposible. Sin embargo, la tranquila confianza de Sara comenzó a influir en su propia evaluación de las posibilidades. El objetivo 1 es el general Casm, identificable por las distintivas marcas de su uniforme, susurró Sara, describiendo lo que pudo observar a través de su potente mira telescópica. El objetivo 2 es el general Basche, de menor estatura y generalmente ubicado a la izquierda de la mesa principal. El objetivo 3 es el general Masud, el más joven de los 3 y generalmente el más animado durante las discusiones. La detallada información que Sara poseía sobre cada objetivo impresionó al equipo de Morrison. Era evidente que había dedicado un tiempo considerable a estudiar no solo los aspectos técnicos del disparo, sino también los patrones de comportamiento y las características físicas de cada víctima. El primer disparo debe ser preciso e inmediato, continuó Sara, mientras realizaba los últimos ajustes a su mira. El sonido alertará a los demás, dándome aproximadamente de 3 a 4 segundos para los disparos de seguimiento antes de que reaccionen y se cubran. Morrison se dio cuenta de que contenía la respiración mientras Sara se colocaba en su posición final de disparo. A través de sus binoculares, pudo ver a los 3 generales enemigos reunidos alrededor de una mesa en la ventana lejana, completamente inconscientes de que su destino se decidía a más de 3 kilómetros de distancia. El peso del mando pesaba sobre los hombros de Morrison mientras se preparaba para dar la orden que validaría la increíble afirmación de Sara o expondría a su equipo a represalias enemigas. En sus años liderando operaciones especiales, nunca había autorizado una misión basándose en tan pocas probabilidades de éxito. Las condiciones térmicas son óptimas, anunció Sara, sin que su voz delatara emoción alguna a pesar de la enorme presión del momento. El viento se ha estabilizado en parámetros aceptables. Todos los objetivos son visibles y están estacionarios. Morrison miró su reloj y luego volvió hacia el complejo distante donde 3 de los líderes más peligrosos del enemigo continuaban con sus planes. Sin saber que la muerte estaba calculando sus coordenadas precisas desde una distancia imposible, los siguientes minutos determinarían si Saracen estaba a punto de hacer historia militar o convertirse en otra víctima de la ambición excesiva en las duras realidades de la guerra moderna. «Tiene autorización para disparar», susurró Morrison por la radio, aunque su voz transmitía dudas que parecían resonar por el paisaje desértico.
El dedo de Sara se dirigió al guardamonte mientras hacía sus cálculos finales, considerando todos los factores ambientales que podrían influir en la trayectoria de sus balas. A través de la mira, los tres generales aparecieron como pequeñas figuras reunidas alrededor de una mesa de conferencias, su animada discusión visible incluso a esa distancia imposible. El general Casm gesticulaba con énfasis mientras revisaba lo que parecían ser mapas tácticos, completamente inconsciente de que sus movimientos eran rastreados por una mira a más de 3 kilómetros de distancia. Sara controlaba su respiración con precisión practicada, reduciendo su ritmo cardíaco para minimizar cualquier temblor físico que pudiera afectar la precisión. Años de entrenamiento le habían enseñado que los disparos más difíciles requerían una claridad mental absoluta, y apartó toda duda de su mente mientras se concentraba por completo en la precisión matemática necesaria para el éxito. El primer disparo tenía que ser perfecto. No solo porque fallar alertaría a los demás objetivos, sino porque la distancia extrema significaba que incluso los errores más leves se agravarían drásticamente para cuando la bala alcanzara su destino. Sara había calculado que a esa distancia, un movimiento de tan solo 1 milm en la boca del cañón podía resultar en fallar el objetivo por varios metros. El viento se mantenía estable a 4 nudos del noroeste. Rodríguez informó discretamente, proporcionando a Sara datos ambientales en tiempo real que podían afectar la trayectoria de la bala. Incluso los francotiradores experimentados rara vez intentaban disparar a distancias donde la deriva del viento se convertía en un factor tan crítico que la mira de Sara se posaba en el centro de masa del general Casm mientras se inclinaba sobre la mesa de conferencias. La sincronización tenía que ser perfecta, lo que requería predecir no solo dónde estaría cuando llegara la bala, sino también tener en cuenta el tiempo de vuelo de casi 4 segundos a esa distancia extrema. El disparo resonó por el desierto como un trueno, resonando en los afloramientos rocosos y dispersando a la fauna en todas direcciones. A través de sus binoculares, Morrison observó en silencio atónito cómo el general Casm se desplomaba repentinamente sobre la mesa de conferencias. Un impacto limpio que superó incluso las expectativas más optimistas. Sara ya estaba ajustando su puntería para el segundo objetivo antes de que los demás generales pudieran procesar por completo lo sucedido. El general Basche había comenzado a girar hacia su colega caído, presentando un ángulo más desafiante. Disparo que requirió un recálculo instantáneo de trayectoria y tiempo. La segunda bala salió del cañón justo cuando el general Basche comenzaba a levantarse de su silla. El proyectil corría por el paisaje desértico en una trayectoria calculada para interceptar su movimiento con precisión letal. Morrison contuvo la respiración mientras observaba la pequeña figura a través de su óptica, sabiendo que el éxito o el fracaso se decidirían en los próximos segundos. El general Basche se tambaleó hacia atrás cuando la segunda bala dio en el blanco, desplomándose detrás de la mesa de conferencias justo cuando las alarmas comenzaban a sonar en todo el complejo enemigo. Los guardias se apresuraron hacia la sala de reuniones mientras otros escudriñaban el paisaje circundante, buscando amenazas que no pudieron identificar ni localizar. El objetivo 3 se mueve hacia la cobertura, anunció Rodríguez con urgencia, observando cómo el general Masud se daba cuenta del peligro y comenzaba a lanzarse al suelo. El más joven de los 3 generales había reaccionado más rápido de lo previsto, creando una ventana de tiempo que se reducía rápidamente para el disparo final. Sara rastreó el movimiento del general Masud con su mira, calculando la compleja geometría necesaria para impactar a un objetivo en movimiento a gran distancia, teniendo en cuenta su aceleración y su probable destino. Las matemáticas involucradas excedían lo que la mayoría de la gente podía procesar en calma. Condiciones. Sin embargo, realizaba estos cálculos bajo una enorme presión. El tercer disparo, como era habitual, requería predecir con exactitud dónde estaría el general Masud cuando la bala completara su viaje de 4 segundos a través del desierto. Sara se adelantó al objetivo por un margen aparentemente imposible, apuntando al espacio vacío donde, según sus cálculos, aparecería justo cuando llegara el proyectil. Morrison observó a través de sus binoculares cómo la última bala se dirigía hacia su objetivo. Aunque a esa distancia,
El proyectil era invisible. El general Masud estaba a medio caer al suelo cuando el tercer disparo lo alcanzó. El impacto detuvo su movimiento al instante y completó lo que más tarde se consideraría uno de los logros de tiro más notables de la historia militar. El silencio se apoderó del puesto de observación al comprender la realidad de lo que acababa de ocurrir. Sara había logrado algo que los expertos militares habrían declarado imposible en esas condiciones: eliminar 3 objetivos de alto valor visual con 3 disparos consecutivos a una distancia que desafiaba los límites de la ciencia balística. Confirmar la caída de todos los objetivos. Morrison habló por radio. Su voz apenas ocultaba su asombro ante lo que acababa de presenciar. El complejo enemigo estalló en caos mientras los guardias buscaban desesperadamente a los atacantes que no podían localizar. Sin tener ni idea de que la muerte se había producido desde una posición fuera de su capacidad de detección o represalia, Sara comenzó a asegurar su equipo con la misma precisión metódica que había demostrado durante toda la misión, aunque sus manos temblaban ligeramente ahora que la enorme presión se había liberado. Se había entrenado toda su carrera para momentos como este. Pero la realidad de ejecutar semejante disparo en condiciones de combate superó incluso sus propias expectativas. Las implicaciones del logro de Sara comenzaron a repercutir en ambos equipos al comprender que la ofensiva planeada por el enemigo había sido decapitada con precisión quirúrgica. Sin sus 3 generales más experimentados, el ataque coordinado que amenazaba a miles de soldados aliados probablemente se derrumbaría en la confusión y el retraso. Morrison miró a Sara con un respeto renovado. Comprendiendo que acababa de presenciar algo que se estudiaría y debatiría en las ciencias militares durante décadas. Lo imposible se había hecho realidad mediante una combinación de habilidad, preparación y el tipo de coraje que definía las mejores tradiciones militares. El complejo enemigo estalló en un caos absoluto mientras guardias y oficiales intentaban comprender cómo sus 3 más generales importantes habían muerto simultáneamente. Los equipos de búsqueda se desplegaron en todas direcciones, pero buscaban amenazas a pocos cientos de metros, mientras que la posición de Sara se encontraba a más de 3 kilómetros de distancia, algo que escapaba a su capacidad de detección o comprensión. La radio de Morrison resonaba con comunicaciones urgentes del cuartel general mientras la vigilancia con drones confirmaba la eliminación exitosa de los 3 objetivos principales. Los oficiales de inteligencia que habían monitoreado la misión a miles de kilómetros de distancia se esforzaban por creer sus propias transmisiones de video, viendo repeticiones de 3 disparos imposibles ejecutados con precisión mecánica. «Necesitamos retirarnos inmediatamente», anunció Morrison a su equipo, sabiendo que, aunque el enemigo no podía localizar su posición, la zona pronto se vería inundada de grupos de búsqueda y refuerzos. Sara desmanteló rápidamente su posición de tiro, cargando su equipo con eficiencia practicada, a pesar de la adrenalina que aún corría por su cuerpo. El viaje de regreso a su base resultó más desafiante que la aproximación, ya que las fuerzas enemigas habían desplegado patrullas adicionales por toda la región en respuesta al devastador ataque a su liderazgo. El equipo de Morrison se movió con cuidado por el terreno rocoso, utilizando su entrenamiento y experiencia para evitar ser detectado mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. Ocurrió. Rodríguez, quien inicialmente había expresado su mayor escepticismo sobre la misión, ahora se encontraba observando a Sara con algo cercano al asombro. En 15 años de operaciones especiales, nunca había presenciado una puntería que se acercara al nivel de precisión que ella había demostrado en condiciones imposibles. «¿Cómo supiste que el tercer disparo impactaría?», preguntó Rodríguez en voz baja mientras se detenían detrás de un afloramiento rocoso para evitar una patrulla enemiga. La predicción de Sara sobre el movimiento del general Masud parecía pura conjetura. Sin embargo, la bala había dado en el blanco con la misma precisión que los 2 disparos anteriores. Sara consideró la pregunta detenidamente antes de responder. Lo cierto era que sus cálculos se basaban en años de estudio del comportamiento humano bajo estrés, combinados con información detallada sobre las características físicas de cada general y sus probables reacciones ante un peligro repentino. Las matemáticas eran complejas, pero al fin y al cabo matemáticas.
El general Massoud se formó en la misma academia militar que varios otros oficiales con los que nos hemos topado, explicó Sara. Su entrenamiento enfatiza patrones de movimiento específicos al buscar cobertura, lo que hacía que su trayectoria fuera bastante predecible a pesar del caos del momento. Morrison escuchó esta explicación con la creciente apreciación por la profunda preparación que Sara había invertido en la misión. Había estudiado no solo la balística y los factores ambientales, sino también los perfiles psicológicos y tácticos de cada objetivo, creando una comprensión integral que permitió el éxito en condiciones imposibles. El equipo llegó a su punto de extracción justo cuando llegaba el helicóptero de apoyo para llevarlos de regreso a la base de operaciones avanzada. Al despegar del desierto, Morrison pudo ver a los equipos de búsqueda enemigos aún rastreando el área alrededor del complejo, completamente incapaces de determinar cómo sus líderes habían sido eliminados desde una distancia tan imposible. De vuelta en la base, la noticia del éxito de la misión ya había llegado a los más altos niveles del mando militar. Sara se vio convocada a reuniones informativas inmediatas con oficiales de inteligencia, expertos en balística y comandantes superiores que querían comprender exactamente cómo lo había logrado, algo que desafiaba los límites mismos de la ciencia militar. Los 3 generales muertos habían estado planeando una ofensiva coordinada con más de 10.000 cazas enemigos, con ataques programados para comenzar en 36 horas. Su eliminación había decapitado efectivamente toda la operación, ganando tiempo crucial para las fuerzas aliadas para reforzar posiciones vulnerables y potencialmente salvar miles de vidas. Morrison observó. Desde el otro lado de la sala de informes, Sara respondía con calma a las preguntas técnicas de los oficiales que habían viajado específicamente para escuchar su relato de la misión. Sus respuestas mostraban la misma precisión metódica que había caracterizado sus disparos, explicando complejos cálculos balísticos con el tono práctico de quien discute procedimientos rutinarios. La noticia del logro de Sara se extendió rápidamente por la base, y los soldados que inicialmente la habían visto con su típico escepticismo ahora la miraban con algo cercano a la reverencia. El disparo había sido presenciado por múltiples observadores y grabado por drones, lo que hacía imposible descartarlo como una historia de guerra exagerada o un accidente fortuito. El impacto psicológico en las fuerzas enemigas resultó casi tan significativo como la victoria táctica. Las intercepciones de inteligencia revelaron una confusión y desmoralización generalizadas entre las unidades hostiles al correrse la voz de que sus líderes más protegidos podían ser eliminados desde distancias que consideraban imposibles de alcanzar. Sara se encontró luchando con la repentina atención y la veneración heroica que siguieron a la noticia de su increíble disparo. Siempre había preferido trabajar discretamente entre bastidores, centrándose en los objetivos de la misión en lugar del reconocimiento personal. Pero la magnitud de su logro hacía imposible el anonimato. Morrison contactó a Sara como oficial. Los informes concluyeron. Su escepticismo anterior fue reemplazado por completo por respeto profesional y genuina admiración. La misión había desafiado sus suposiciones sobre lo que era posible en la guerra moderna, obligándolo a reconsiderar su comprensión de la capacidad humana bajo presión extrema. «Le debo una disculpa», dijo Morrison simplemente, extendiendo la mano a Sara. «He visto muchas cosas notables en mi carrera, pero lo que logró hoy se recordará durante generaciones. No solo realizó un disparo imposible, cambió por completo el curso de este conflicto». Sara aceptó su apretón de manos, entendiendo que las palabras de Morrison representaban más que un reconocimiento personal. Reflejaban el reconocimiento de que una habilidad excepcional, correctamente aplicada, podía lograr resultados que parecían desafiar la posibilidad, recordando a todos los presentes que la capacidad humana a menudo excedía las limitaciones sugeridas por la sabiduría convencional y los procedimientos estándar. 3 días después de la misión, los informes de inteligencia confirmaron que la ofensiva enemiga había colapsado por completo sin sus 3 generales clave. Unidades más pequeñas se rendían o abandonaban sus posiciones a medida que el plan de ataque, cuidadosamente coordinado, se desmoronaba en una confusión sin líder. Los 3 disparos de Sara habían impedido lo que los militares
Los analistas estimaron que habría sido la batalla más sangrienta de todo el conflicto. Morrison se encontró recibiendo llamadas de funcionarios del Pentágono, comandos de operaciones especiales de otras ramas e incluso historiadores militares que solicitaban relatos detallados de cómo se había logrado el disparo imposible. Los aspectos técnicos eran estudiados por expertos en balística que luchaban por comprender cómo se habían calculado los factores ambientales con tanta precisión a una distancia tan extrema. El rifle de Sarah fue solicitado para su análisis por especialistas en armas que querían comprender qué modificaciones habían permitido una precisión tan increíble. Ella entregó el arma a regañadientes, sabiendo que su munición personalizada, cargas y calibraciones de mira telescópica probablemente serían estudiadas y replicadas por equipos de investigación militar durante años. Las implicaciones más amplias del logro de Sarah se extendían más allá de la victoria táctica inmediata. La doctrina militar sobre el combate a larga distancia se estaba reescribiendo a medida que los comandantes se daban cuenta de que una puntería excepcional podía lograr objetivos que antes requerían ataques aéreos o grandes operaciones terrestres, lo que podría salvar vidas civiles y recursos militares en futuros conflictos. Rodríguez se acercó a Sarah durante su breve descanso entre informes. Llevaba una pila de periódicos y revistas que, de alguna manera, habían obtenido informes preliminares de la misión, a pesar de la presión militar. Bajo la censura, los titulares proclamaron su logro en términos que parecían casi ficticios. Aunque las imágenes del dron proporcionaban una prueba irrefutable de lo ocurrido. Mi hija llamó esta mañana, le dijo Rodríguez a Sarah, con una voz cargada de emociones que rara vez mostraba. Tiene 12 años y quiere saber si las historias sobre ti son realmente ciertas. Le dije que a veces las personas pueden lograr cosas que parecen imposibles cuando se preparan adecuadamente y nunca se rinden. Sarah sintió el peso de una responsabilidad inesperada al darse cuenta de que su historia ya inspiraba a personas mucho más allá de los círculos militares. Al parecer, jóvenes de todo el país seguían las noticias con gran interés, viendo en su logro posibilidades que tal vez nunca hubieran considerado. Morrison organizó una pequeña ceremonia para reconocer formalmente la contribución de Sarah al éxito de la misión. Aunque solicitó que el evento fuera discreto y se centrara en el esfuerzo de equipo en lugar del logro individual. Su humildad ante el extraordinario logro solo aumentó el respeto de sus compañeros soldados. La ceremonia tuvo lugar al atardecer, con el mismo paisaje desértico que había presenciado sus disparos imposibles como telón de fondo dramático para el reconocimiento. Morrison entregó a Sarah una distinción que se convertiría en una de los más altos honores otorgados durante todo el conflicto. Aunque sabía que ninguna medalla podría representar adecuadamente lo que ella había logrado. La mayoría de los logros militares implican coraje, habilidad o dedicación. Morrison se dirigió a los soldados reunidos. Lo que hace esto notable es que requirió las tres cualidades en una medida extraordinaria, combinadas con un nivel de preparación y precisión que desafía nuestra comprensión de la capacidad humana. La respuesta de Sarah al reconocimiento formal se mantuvo modesta, centrándose en el entrenamiento que había recibido, el apoyo de su equipo y la importancia del objetivo de la misión, más que en la gloria personal. Sus palabras reflejaban el mismo pensamiento metódico que le había permitido su logro de tiro sin precedentes. Inteligencia. Los analistas ya estaban identificando nuevos objetivos que podrían ser vulnerables a ataques de precisión de larga distancia similares, cambiando fundamentalmente la forma en que se planificaban y ejecutaban las operaciones especiales. Sarah se encontró siendo consultada sobre misiones que involucraban disparos a distancias extremas. Aunque ninguna se acercaría a la complejidad y la importancia de sus tres logros generales. El impacto psicológico en las fuerzas amigas y enemigas continuó evolucionando a medida que las historias del disparo imposible se difundían por las redes militares. Los soldados aliados sintieron una confianza renovada al saber que sus propias capacidades podrían superar las limitaciones previamente entendidas. Mientras que las fuerzas enemigas luchaban con el conocimiento de que la mayoría de los líderes protegidos seguían siendo vulnerables a ataques desde distancias incomprensibles,
por lo que Sara comenzó a recibir solicitudes para entrenar a otros francotiradores en las técnicas y cálculos que habían hecho posible su éxito. Aunque comprendía que las condiciones específicas de su logro nunca podrían replicarse a la perfección, cada disparo a distancia extrema requeriría una combinación única de factores ambientales, comportamiento del objetivo y capacidad del tirador. La propia carrera de Morrison se transformó gracias a su participación en la misión, ya que los comandantes superiores reconocieron su criterio al apoyar finalmente el audaz plan de Sara a pesar de su aparente imposibilidad. La decisión de autorizar el disparo había requerido la valentía del liderazgo que distinguía a los oficiales excepcionales de los simplemente competentes. Al caer la noche sobre la base de operaciones avanzada, Sara se quedó sola mirando hacia el complejo distante donde sus 3 disparos habían cambiado el curso de la guerra. Comprendió que su logro sería recordado y estudiado mucho después del final del conflicto actual. Pero también sabía que su mayor satisfacción provenía de las vidas salvadas al evitar la ofensiva enemiga. Lo imposible se había hecho realidad. Mediante una combinación de habilidad excepcional, preparación meticulosa y la determinación que se negaba a aceptar las limitaciones convencionales, la historia de Sara inspiraría a las generaciones futuras. De soldados para ir más allá de lo que parecía posible, demostrando que la capacidad humana a menudo excedía los límites sugeridos por los procedimientos estándar y el pensamiento tradicional. 6 meses después, Sara Chen se encontraba en una sala de reuniones del Pentágono rodeada de generales, almirantes y oficiales de defensa que se habían reunido para escuchar su relato de primera mano del disparo que se había vuelto legendario en los círculos militares. La investigación formal sobre su logro concluyó que la misión representó un punto de inflexión en la guerra moderna, cambiando fundamentalmente la forma en que se planificarían y ejecutarían los ataques de precisión en conflictos futuros. El comandante Morrison, recientemente ascendido a capitán en reconocimiento a su liderazgo durante la operación, defendió a Sara durante el extenso proceso de revisión. Su escepticismo inicial se transformó en un apoyo inquebrantable al presenciar cómo su logro seguía influyendo en la doctrina militar e inspirando a soldados de todas las ramas del servicio. El análisis técnico de los 3 disparos de Sara requirió que equipos de expertos en balística, meteorólogos e informáticos trabajaran durante meses para comprender completamente los cálculos involucrados. Su informe final concluyó que la combinación de factores que Sara había considerado y compensado excedía lo que la mayoría de las computadoras militares podían procesar en tiempo real, lo que resaltaba el valor irreemplazable de la pericia y la intuición humanas. El rifle de Sara, ahora exhibido permanentemente en el Museo Nacional de Historia Militar, se había convertido en un destino predilecto para aspirantes a francotiradores e historiadores militares. Las modificaciones de las armas y las especificaciones de munición personalizadas se estaban incorporando a programas de entrenamiento avanzado, aunque los expertos reconocían que la habilidad del tirador seguía siendo el factor más crucial para lograr una precisión extrema a distancia. Los 3 generales enemigos cuya eliminación había impedido una ofensiva masiva fueron identificados póstumamente como los artífices de numerosos ataques contra objetivos civiles en toda la región. Los analistas de inteligencia estimaron que los disparos de Sara no solo habían salvado miles de vidas militares, sino que también habían evitado operaciones terroristas que habrían tenido como objetivo a poblaciones inocentes. Durante meses o incluso años, Morrison fue invitado con frecuencia a dar charlas en academias militares y escuelas de operaciones especiales, donde su relato de sus dudas iniciales sobre el plan de Sara sirvió como una poderosa lección sobre liderazgo, juicio y la importancia de permanecer abierto a posibilidades excepcionales. Incluso cuando desafiaron la sabiduría convencional y los procedimientos establecidos, el impacto del logro de Sara trascendió con creces los círculos militares, inspirando a jóvenes de todo el mundo a seguir carreras en campos donde la precisión, la dedicación y una habilidad excepcional podían contribuir extraordinariamente a causas importantes. Su historia se convirtió en un símbolo de cómo la excelencia individual podía influir en el curso de acontecimientos importantes. La carrera posterior de Sara incluyó misiones de entrenamiento en la principal escuela de francotiradores del ejército, donde desarrolló programas de tiro a distancia extrema que incorporaban las lecciones aprendidas de su logro histórico.
Sus estudiantes alcanzaron constantemente niveles de precisión que superaron los estándares de entrenamiento previos, aunque ninguno se enfrentaría a condiciones tan desafiantes como las que ella dominaba. Las fuerzas enemigas que habían perdido a sus 3 generales clave nunca recuperaron su eficacia organizativa, y el liderazgo restante se mostró incapaz de coordinar las complejas operaciones que previamente habían amenazado las posiciones aliadas en toda la región. El conflicto se desplazó gradualmente hacia una resolución diplomática a medida que disminuía la presión militar y las soluciones políticas se volvían más viables. El equipo SEAL de Morrison fue reasignado a otros teatros de operaciones. Con la confianza que les daba presenciar de primera mano como una preparación y una habilidad excepcionales podían superar obstáculos aparentemente imposibles, el recuerdo del logro de Sarah continuó influyendo en su enfoque de misiones desafiantes a lo largo de sus carreras. 5 años después de la misión, Sarah fue ascendida al rango de sargento mayor y se le asignó el desarrollo de nuevos protocolos de entrenamiento para los programas de tiro de precisión de élite del ejército. Sus métodos fueron adoptados por las fuerzas aliadas de todo el mundo. A medida que sus técnicas demostraban su aplicabilidad a diversas condiciones ambientales y situaciones tácticas, el recinto donde se habían reunido los 3 generales se convirtió finalmente en un monumento en honor a todos los soldados que habían muerto en el conflicto. Aunque pocos visitantes eran conscientes de que la importancia del edificio provenía de 3 disparos desde una posición invisible a más de 3 kilómetros de distancia, la ventana por la que Sarah había disparado sus balas permaneció intacta. Un testimonio silencioso de la precisión que había cambiado la historia. Morrison, ahora al mando de su propia unidad de operaciones especiales, conservaba una fotografía de la sesión informativa de la misión en su escritorio como recordatorio de que las personas excepcionales podrían lograr resultados que desafiaran los límites de lo posible. La imagen mostraba a Sarah estudiando los mapas tácticos con la misma concentración que había mantenido durante la secuencia del disparo imposible. En sus momentos de tranquilidad, Sarah solía reflexionar sobre la misión que definió su carrera militar y cambió su vida para siempre. Comprendió que su logro representaba más que una puntería excepcional. Demostraba cómo la dedicación individual, aplicada adecuadamente bajo presión extrema, podía influir en los acontecimientos mucho más allá de lo que parecía posible para una sola persona. La historia del comandante SEAL que se burló de un objetivo imposible, solo para presenciar cómo un soldado eliminaba a 3 generales enemigos con 3 disparos consecutivos se convirtió en una parte permanente de la leyenda militar. Sirvió como prueba perdurable de que la capacidad humana, combinada con una preparación excepcional y una determinación inquebrantable, podía lograr hazañas que superaban incluso las expectativas más optimistas de lo que se podría lograr en condiciones imposibles.